esto ha llegado a extremos en que la orientación de la vida de muchos jóvenes es reproducir un anime. Y toda la vida de ese joven es construir en su mundo real el mundo imaginario de los animes. Creo que el año pasado se hizo aquí en Colombia la convención mundial de todo ese asunto y vinieron jóvenes de todo el mundo que han dedicado muchos años de su vida a parecerse a un dibujo animado. A ese extremo ha llegado nuestra juventud, la juventud de hoy. A ese extremo, a buscar construir una vida de dibujos animados. Es tal la desorientación de la vida de esos jóvenes que llegan a esos extremos. Y lo más triste de esto es que son acolitados por sus padres. Es bueno hacer énfasis en eso. Lo más triste de esto es que son acolitados por sus padres, respaldados por sus padres, la mayoría, que sacan pecho por esa clase de hijos. Génesis 18. Este mundo de ideologías, todas contrarios al Evangelio, están afectando la vida de muchos jóvenes hoy. Son extremos impensables a los que han llegado. El mundo de las tribus urbanas es literalmente un mundo y muy complejo. Pero ese mundo, para ellos, forja una identidad. Ahí encuentran una, entre comillas, fraternidad. Y no se extrañe de que el lenguaje de muchas de esas tribus urbanas sea incluso religioso. Él es mi hermano, mi parcero por el que yo doy la vida. Y todo eso es, detrás de toda esa forma de vestir y detrás de todas las prácticas y ritos de iniciación, que eso es una religión, porque tiene todo su código de moralidad entre ellos, su código de conducta, pero sobre todo, la base de eso son ideologías contrarias en su pura esencia a la Escritura. Son ideologías de vida. Y esos jóvenes están orientando su vida por las ideologías que le está vendiendo Hollywood y todo eso. Pero la observación que hacía el hermano es muy pertinente. Miren a Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. El camino de los jóvenes. 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Parte de esa crisis que ha sucedido es que las mismas familias han perdido su eje orientador, que es la palabra de Dios. La sociedad en general lo ha perdido. Las familias están afrontando una profunda crisis y junto con la crisis de esos hogares se ha perdido una de las, o la principal institución formativa. El lugar donde esos jóvenes deberían recibir la orientación, los valores, los principios, el evangelio, es la familia. Y toda la cantidad de huérfanos que hay en nuestra sociedad está buscando refugio en todo ese tipo de tribus. Pero miren, no solamente se trata de huérfanos que no tengan padre y madre. Lo peor del asunto es que la mayoría de esos huérfanos viven en la casa de padre y madre. Pero ese padre y madre completamente ausente del proceso formativo de ese joven, no le enseña el camino. Y eso hace parte de la responsabilidad de los padres. Ahora, vamos a tocar también la responsabilidad que a pesar de eso le corresponde al joven. Porque el texto dice, ¿con qué? Limpiará el joven su camino. Con su palabra. Es decir, es responsabilidad del joven a pesar de que también
es responsabilidad del padre. Es importante tener en cuenta que cuando tú estás en un proceso de formación de esos con tus hijos, vas a recibir una ondanada de críticas de vecinos, de amigos, de familiares, aún de personas de la misma iglesia, por tener tu actitud basada en la palabra de Dios, porque es que son unos niños, pero es que son unos niños. ¿Cómo los vas a poner a andar así? Déjalos que ellos tienen que hacer su parte de la vida. Esto te lo digo por experiencia propia. Pero ondanadas de críticas a donde ya uno ha llegado a dudar si realmente uno está haciendo lo que debe hacer. Entonces, ojo, iglesia, prepárate porque no es fácil criar a los hijos en la palabra. Rechazos aún de la familia, perversos, tú no eres cristiano. ¿Cómo tratas al niño así? Eso no es un niño. Eso no es un niño, eso es un ser humano que tengo que enderezar desde que nace porque si no se me va a salir. Lleno de pecado y de maldad. Entonces, ojo, iglesia, esto no es fácil. La causa última de esa situación o de esas múltiples malezas que están en el camino de los jóvenes está descrita en el Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y el versículo 3 dice, todos se desviaron. ¿Se desviaron de qué? Del camino. Todos se desviaron de la voluntad de Dios. La necedad, aquí necio no es sinónimo de pronto terco o testarudo, sino de malo. Dice el necio, el perverso en su corazón, no hay Dios. Entonces, toda esa desorientación que viven tanto los jóvenes como nuestra sociedad actual tiene su raíz ¿en qué? En su perversidad, en su necedad. Porque al negar los valores y principios del reino y decir no hay Dios, entonces ellos mismos han labrado su propia desorientación. Porque ya no hay valores absolutos, ya no hay guía infalible para los procesos formativos que deben desarrollarse en el hogar. Entonces cada quien escoge su propio camino. Y lo que termina es en qué? Todos se desviaron del camino de la verdad. Se ha perdido esa orientación. Así que la principal necesidad de los jóvenes es ¿cuál? Una nueva vida en Cristo, que reoriente su corazón hacia el Evangelio. Y ahí entonces más adelante vamos a desarrollar la responsabilidad de la iglesia. Triste, lamentable la responsabilidad que tiene la iglesia en todo esto. Porque esos jóvenes llegan a muchas iglesias buscando orientación y lo que les dan es diversión. Vamos a entretenerlos. No, hazle las preguntas difíciles. ¿Sabes a dónde vas en esta vida? ¿Sabes qué va a pasar contigo cuando te mueras? ¿Sabes que espera un juicio? ¿Sabes que hay una segunda venida? ¿Sabes eso? Aquí no vienes a divertirte, aquí vienes a que medites en todo lo que implica el camino de tu vida. No podemos nosotros como iglesia ser cómplices de eso. Nuestra civilización se ha construido en la posmodernidad sobre el espectáculo. La iglesia ha asumido eso como ideología. Vamos a divertirnos. Y hagámosle cine, y hagámosle esto, y hagámosle lo otro. Y los están haciendo perder en la propia iglesia. Obra de teatro. Obra de teatro y todas las cosas que se inventan. Lo que están haciendo es terminando de desorientar a esos jóvenes. De hecho, pastor, en la mayoría, un número grande de iglesias tienen el ministerio teatral. Así le llaman, ministerio teatral. Pero fíjense eso, ya los jóvenes vienen
con una cantidad de valores, entre comillas, marcados por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, marcados por el ego, la competencia, la envidia, los deseos de fama, de poder, en fin, por un sinnúmero de ídolos. Entonces ellos vienen ya con un sinnúmero de ídolos en la cabeza. Vienen a buscar fama, poder. Ya vienen con que su orientación en la vida la marca el futbolista famoso, el cantante de rock famoso. Entonces acá le decimos, no el cantante famoso del mundo, el otro. Que en últimas no tiene ni 5 de diferencia. Este canta sandeces, este no se sabe a quién le canta. Uno no sabe nunca si se está cantando a la esposa, a la novia o al novio. Sí, en últimas no se sabe ni a quién. Uno dice, bueno, pero esa alabanza, eso que canta realmente. Y vamos a los conciertos y en eso los embarcan. Y les comienzan a llenar de actividades cuando lo que deberían hacerle es, mira joven, siéntate ahí y reflexiona. Piensa, porque el mundo nunca te ha permitido pensar en el destino de tu vida, en hacia dónde vas, en lo que te espera, en las consecuencias de lo que van a ser tus decisiones hoy. ¿Con qué limpiarás tu camino de tanta maleza? Eso no lo ponen a pensar al joven. Vamos a seguirlo distrayendo. Cuando la Escritura llama, medita en esto, piensa en esto, o sea, hay que llevarlos a la reflexión. Y en lugar de tanto ruido, deberíamos proveerle un lugar de silencio para que él pueda descansar de tanta cosa que le han metido en la cabeza. Porque viene con un escándalo en la mente y le seguimos alimentando ese escándalo. Y le damos más ruido en las iglesias y le mostramos ahora a otro cantante de moda para que sea su orientación en la vida. Entonces fíjense, son múltiples, son muchos los enemigos que enfrenta el joven. Y con tristeza vemos que nuestros jóvenes, muchos de ellos, andan todavía en un camino de tinieblas, aún dentro de muchas iglesias. Siguen siendo un Caín, un desorientado, llevados como ovejitas al matadero, como borregos, donde va la mayoría. Vamos al concierto, vamos al cine, vamos a la playa, vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer esto. Y no los dejan ni siquiera respirar y pensar. Y la Escritura, por ninguna parte. Porque el objetivo es distraer, seguirlo distrayendo. Ya él viene bastante distraído. La idea sería que se orientara. Los propósitos son diferentes. Miren cómo habla Primera de Juan sobre la situación de los jóvenes. Primera de Juan lo describe en términos positivos. Han vencido al maligno. Pero esa es la realidad hoy de muchos de los jóvenes que están en esas iglesias. Han abandonado el camino de tinieblas, muchos no, siguen caminando en tinieblas, con valores, principios de vida completamente contrarios al Evangelio, a la palabra de Dios. Realmente es muy triste. Primera de Juan 1:6. Dice, si tenemos comunión con Dios, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Mire después lo que dice más adelante en el capítulo 2, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va.
es un desorientado, está perdido, no sabe a dónde va. Es un Caín, porque entre otras cosas el contexto más adelante menciona a Caín. A la pérdida de orientación tan profunda que le lleva a levantarse contra el hermano. Pero la situación de muchos jóvenes hoy es esa, literalmente no saben a dónde van. Pero lo más triste del asunto es que al final de su camino les espera la muerte. Y nunca les han enseñado a reflexionar sobre eso. ¿Tú sabes que algún día vas a enfrentarte al juicio de Dios? ¿Sabes que el camino de todo ser humano termina frente a Dios? Sea que hayas caminado a espaldas de Dios, al final vas a estar frente a Él para ser juzgado. Entonces, ese final debería orientar tus pasos hoy. Como lo dice el Salmo primero, al final del camino, el Señor estará ahí esperándote para juzgarte. Pero a los jóvenes nunca se les habla de que algún día van a morir. Comamos y vivamos que mañana moriremos. Ni siquiera eso les enseña. Solamente se queda en comamos y vivamos y divirtámonos. Pero hay que decirle, algún día vas a morir. Y ese día tu camino va a ser evaluado. De acuerdo a si caminaste en el Evangelio o no. Si seguiste aquel que es el camino, la verdad y la vida o no. Pero son muchos jóvenes que andan todavía en esas tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, caminando en caminos de muerte, que han perdido la orientación de sus vidas y el verdadero sentido de ellas. En suma, han perdido la batalla contra el maligno. Primera de Juan 2, 13 al 17. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pero muchos de esos jóvenes realmente no conocen el Evangelio y en consecuencia no han vencido al maligno. Siguen en esa misma esclavitud. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Miren lo que dice el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermano Iván. Hay un texto que creo que llega muy bien al tema, que es Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. Y ahora vamos al texto de Eclesiastés también sobre los jóvenes. Fíjense que la mayoría de esos jóvenes han perdido el camino y además de eso han perdido la guía de sus padres en ese camino, tristemente. Porque son padres ausentes, padres que no han cumplido su responsabilidad, que nunca cumplieron su responsabilidad de instruirlos, aconsejarlos, disciplinarlos. Proverbios 1:8, ¿quién lo puede leer? 8. Hace parte de una de las necesidades más grandes de los jóvenes es ser instruidos, ser disciplinados, ser aconsejados, perdón. Sí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Miren que habla de una unidad entre padre y madre, de acuerdo al Evangelio. Dice, oye, hijo mío, la instrucción que de tu padre
Y no menosprecies la enseñanza de quién, La dirección. de tu madre. Padre y madre, orientados por el Evangelio, son un poderoso instrumento en las manos de Dios para reorientar o orientar la vida de esos jóvenes. Por eso vemos cómo es tan triste que las familias hayan perdido esa orientación y ese propósito. Y ya no son un lugar formativo, son más bien un lugar deformativo. Más en lo que deforma. Por eso fíjense, ahora como iglesia también debemos preocuparnos por ser ese lugar de formación. De formación, no de diversión. Se oye parecido, pero no significa lo mismo. Y son procesos diferentes. Es el proceso de estar ahí, instruirle, corregirle, disciplinarle. ¿Qué le pasó? Está rebelde. Le falta disciplina. Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Ahora vienen los amigos como otros frutos de desorientación en la vida. Ustedes piensen que ya esos jóvenes muchas veces han perdido la orientación de su casa, han perdido la orientación del Evangelio. Ahora, ¿quién los orienta? Las malas amistades, los amigos. Por eso el proverbio llama a los jóvenes y dice: retraigan ese camino, no caminen junto a, porque irán a terminar en el mismo destino que ellos. Entonces los jóvenes tienen que tener mucho discernimiento con a quién consideran sus amigos. Otro de los proverbios o de los salmos dice: amigos soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Punto. El resto es conocido, con el que hay que relacionarse. Amigo en hebreo es Haber, que significa compañero, y es compañero de camino. Y después en Amós dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. Dice: es insensato el que pretenda hacer eso. Entonces, un punto de evaluar con toda la seriedad y con toda la honestidad por parte de los jóvenes es: ¿a quién consideras tus amigos? Porque sus valores de alguna forma son los tuyos. Ah, no, pero es que a mi amigo le gusta esta música heavy metal y todo lo demás. ¿Por qué andas con él entonces? De alguna forma eso también muestra lo que hay en tu corazón. Para nosotros los jóvenes, ahí sí aplica a todo creyente, porque nosotros como padres debemos dar ejemplo de esos jóvenes de ellos. También aplica para todo, pero estamos hablando de los jóvenes. Si yo le prohíbo a mi hijo y yo sigo... No, si yo ando con malas amistades, obviamente, ¿sabes? Por eso decíamos, y muchos padres no orientan en eso, o sea, y se pierde esa guía. Si yo veo a mi papá andando con un borracho, ¿qué espero? Que ese borracho algún día se acerque a mí y me muestre esa vida que él lleva como opción de vida también. Creo que también en el Evangelio, el cristianismo, el Señor nos llama a los jóvenes a ser pastoreados por hombres que han tenido experiencia, ancianos. Sin embargo, hoy vemos otro ejemplo, que es un joven guiando a otro joven. Y creo que eso otra ocurre o cae en insensatez. peligro. Claro, porque terminan siendo, y miren, eso, la experiencia que yo he visto de eso, es que a ese joven que le ponen ese peso encima, por lo general termina el 80% reventado. O sea, terminan con una carga encima, golpeados, porque ellos no tienen la madurez para hacer ese proceso de instrucción, de disciplina, de nada. Ellos mismos terminan dañados y terminan dañando a otros jóvenes. O sea, ¿quién levantó la mano primero? El caso del rey Salomón, cuando él va a buscar el consejo de los ancianos, pero también buscó el consejo de los jóvenes y atendió más el consejo de los jóvenes
el consejo de los ancianos y vea que hubo un fracaso. En todo lo que terminó. El hermano Pastor Alexander. Pastor Lugo, es lo siguiente, aparte de que terminan mal estos jóvenes, es un ministerio inexistente en la Biblia. Además de eso, porque ellos confunden mucho, no que Timoteo, pero yo siempre hago la versión, Timoteo era un pastor, que era joven por edad, pero era un pastor, con la formación pastoral, el que estaba ahí al frente de esa iglesia. No era otro pelado que estaba ahí, que tampoco, que estaba con esa misma desorientación, que no sabía ni por dónde iba, y le enciman 50 desorientados más. Toditos al hoyo. No, de verdad, eso pasa. El que está al frente no sabe por dónde va. Y los otros creen que él sí sabe por dónde va. Eso termina en un desastre terrible. El que debería estar al frente es un pastor. Y a pesar de que Timoteo era pastor, estaba siendo pastoreado. Se estaba siendo pastoreado por Pablo. Y todos esos principios se están desconociendo. Éfra, para que te tapa la cámara. Pasa una anotación, y es que hoy vemos la generación de la eterna juventud, ¿no? Digamos por la globalización. La publicidad nos vende el elixir de la vida y son jóvenes que no quieren envejecer, y vemos jóvenes de 35 años en la casa todavía y papás que no te enseñan responsabilidad a tus hijos. Entonces vemos que les enseñan que después de joven alégrate en tu juventud, pero no le enseñan la segunda parte, y es que tendrán que rendir cuentas al final de su camino, claro. Los estudiosos de la sociedad le llaman adultescencias. Terrible lo que está pasando. Miren, Proverbios ahí mismo en el 1, 23 y 25. Y después mire Proverbios 5, 23. Ustedes miren, muchas veces los padres extraviaron el camino y arrastraron a sus hijos en ese mal camino. Pero Dios llama aún así, aún en esas circunstancias tan complejas de violencia y todo lo demás, a los jóvenes, ¿a qué? A reorientar su camino de acuerdo a la Escritura. Pero ante todo nosotros debemos hacer también la reflexión, como padres, como hermanos mayores, como iglesia, debemos con dolor, a veces con honestidad y con sinceridad, meditar en qué estamos haciendo para ayudar a esos jóvenes que han extraviado su camino. Y actuar en favor de eso. Como iglesia debemos preguntarnos cómo podemos ayudar. Y una de las formas de hacerlo es realmente rescatar, el acompañar a esos jóvenes con un proceso de discipulado que los reoriente en la vida en todas las áreas. Porque el modelo bíblico para eso es el discipulado, acompañarles, caminar con ellos, con la Escritura, y irles diciendo, mira, esto no es así, esto no es por aquí, disciplinarles, aconsejarles, animarles, con la Escritura, que es la que los va a reorientar en la vida, con el Evangelio. Creo que ya sí iba. No, hay algo que me parece importante, y es que el apóstol Pablo lo hace en dos cartas, en Efesios y en Colosenses, que habla un poco de cómo se debe hacer, cómo deben hacer los padres. Y el apóstol Pablo está escribiendo La instrucción. a la instrucción de la iglesia, o sea, de hijos, de jóvenes de la iglesia, que habla que no los provoquen a ira para que no se desalienten. Muchas veces podemos tener la enseñanza bíblica, pero si no se hace de la manera correcta, Puede también, porque, exacto, el desconocimiento de los principios del Evangelio aplicados son muy complejos. Entonces, a la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que debe hacerse el mismo joven también. ¿Con qué voy a reorientar mi vida? ¿Voy a aceptar la guía de la palabra de Dios o no? y en Efesios dice cómo hacerlo, con instrucción bíblica. Dice, así que el texto llama al joven a una responsabilidad frente a escuchar la palabra y guardarla, es decir, obedecerla. Es responsable. Ese joven es responsable. Y, pastor, esa responsabilidad termina en últimas extendiéndose a todos nosotros, ¿no? Recordamos el texto que dice, y cómo oirán y cómo creerán si no hay quien les predique.
Pero Esa es la responsabilidad. a pesar de que esa responsabilidad es personal de ese joven de enfrentarse a la palabra, de escucharla, de obedecerla, de leerla, de escudriñarla, ese joven hace parte de una familia. Hace parte de una familia porque tiene un padre y una madre. Y en la ausencia de eso, si ese joven hace parte del pueblo de Dios, como iglesia, como familias, somos también responsables. Y eso no es solamente del pastor o de los pastores, porque es que todavía en muchas circunstancias no se quita esa mentalidad católico-romana del clero y los laicos. Todas las familias aquí, cristianas, que están viviendo un peregrinaje de acuerdo al Evangelio, pueden ser inclusivas con esos jóvenes, acogerles en su familia, los que de pronto no tienen familias de creyentes y que están con cosas muy sencillas. Mire, invítelos a comer a su casa y que ellos vean cómo es un hogar cristiano, que ellos vean cómo usted educa a su hijo, cómo le corrige, para que ese modelo que de pronto no tiene, lo tenga aquí en la iglesia. Para que de pronto ese padre que nunca le ha dicho, mira, esto no es así, lo tenga usted, que lo tiene cerca. Y cualquiera de nosotros aquí puede hacerlo, cualquiera de los mayores puede ver a uno de esos jóvenes y decirle, ven acá que te estoy viendo que andas como desubicado, ven, te invito a mi casa. Y hacerlo, incluirlo como iglesia. Pablo lo dice también a Timoteo, Pablo lo dice en Tito también. Las ancianas, las mujeres mayores, cojan a esas jóvenes. Ven acá, mijita, tienen que aprender esto y esto. Ya nosotros hemos hecho este peregrinaje. Ven que te vemos un poquito desubicadita. Y acogerla, visitarla, todos somos responsables en eso. Porque todos podemos ayudar a esos jóvenes a reorientarse. Los matrimonios que ya tienen mucho de recorrido y de experiencia, hay que coger esos matrimonios que están comenzando y dicen, ven, vamos a enseñarles esto, y les aseguro que les ahorraríamos muchas situaciones difíciles a esas nuevas parejas. Igual los noviazgos que están comenzando, que un matrimonio de creyentes maduros los coge y les diga, vengan ustedes hacia dónde van con esa relación, qué es lo que están haciendo, cuál es el propósito de eso, qué es lo que están buscando. Nadie, muchas veces a esos jóvenes, nunca nadie se ha preocupado en preguntarles eso. Detrás de todo eso que usted está diciendo hay una invitación de cierta manera oculta, que es a morir a nosotros mismos. Claro. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Fíjense que no dice llevarle las cargas a ellos, porque no le podemos quitar su responsabilidad. Lo que estábamos diciendo, el joven es responsable de enfrentarse a la Escritura y reorientar su vida de acuerdo a la palabra. Pero nosotros podemos sobrellevar muchas de sus cargas orientándolos, disciplinándolos, instruyéndolos, acompañándolos. A eso llama el Señor a los jóvenes y a eso nos llama el Señor también a nosotros. A enseñar a pensar a los jóvenes, a enseñarlos a meditar, a ser diligentes, a ver mucho más allá de las situaciones inmediatas. Gálatas 6 del 7 al 8. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Y los mayores, los que han vivido esa aplicación de esa ley inevitable de la vida en su vida espiritual y en su vida en general, le pueden decir al joven, yo veo más allá. ¿A qué hora es? Faltan 5 minutos. Sí, porque comenzamos tarde. Entonces miren Gálatas 6 del 7 al 9. Ya eso hace parte. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren, sobre todo los jóvenes,
viven el presente sin tener en mente que eso que ellos están cultivando hoy van a recogerlo mañana. Y nosotros como iglesia, los padres, todos deben ayudarles a ver eso. Por eso hay que quitarle tanto ese espectáculo y de inmediatez. Ah, pero es que no me pasó nada. Es que no te va a pasar nada de pronto hoy o mañana o pasado. Pero algún día esos efectos los vas a ver. De pronto no te pase nada en esta vida temporal, pero algún día en la vida eterna sí vas a ver esos efectos. Entonces, este texto, o todo lo que hemos visto, nos llama a una reflexión. El texto llama principalmente a los jóvenes a meditar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta que le interpela, que le llama. Debe llevar a los jóvenes a preguntarse sobre la orientación de su vida, sobre su fe, sobre Dios, sobre los valores de la Escritura, si son obedientes a ella, si son responsables. Deben meditar si no se están engañando a sí mismos, sea cualquiera la situación en la que están, son responsables por su irresponsabilidad, por su desorden, por su pereza, por su indisciplina, por su caminar espiritual. Son responsables. El texto llama al joven en medio de este mundo irreflexivo, en medio de esta civilización del espectáculo, en medio del Facebook y de todo eso, a decirle: no te dejes distraer, piensa en tu vida eterna, piensa en que lo que hoy estás cultivando mañana lo vas a recoger, piensa en los objetivos de tu vida, en que no todo es distracción, porque parece ser ese el objetivo de la vida de muchos jóvenes. Y sobre todo para la iglesia no es otro lugar de distracción. Nosotros tenemos una responsabilidad eterna con todos los jóvenes que están en esta iglesia. La iglesia no es un circo. La iglesia no vende un compañerismo falso y unas amistades chéveres, superficiales. No es para ir al cine cuando estés aburrido. No es para irte a visitar solo porque estás aburrido. No, la fraternidad bíblica es muy diferente a eso. No es nada superficial, no es otra vanidad de vanidades. Esa fraternidad bíblica debe llevarlos a todos al doloroso proceso de ponerlos a examinar sus vidas a la luz de la palabra. Acompañar en eso sí es difícil. Decirle: ¿has pensado que lo que estás haciendo está contra la voluntad de Dios? ¿Por qué muchos hermanos no lo hacen? Es fácil acompañarlo al cine. No es tan fácil sentarlo y decirle: mira, ese novio incrédulo que tienes te va a llevar a unas malas decisiones y a destruir tu vida. Eso ya no es tan fácil. Por poner un solo ejemplo, llamarlos a ambos y decirles: mira, esa relación está mal porque va contra el Evangelio. A eso somos llamados, a ayudarles a ellos a quitar todo obstáculo en su caminar, a que se aparten de las tinieblas y se vuelvan a la luz, a que consideren su vida a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a ver si están guardando el camino del Señor. Frente a toda esa responsabilidad de la iglesia, de los hermanos, de la familia, de los hermanos mayores, siempre será más fácil divertir. Siempre será más fácil cogerlo: te voy a llevar al cine, que cogerlo y sentarlo: mira, esto siempre será más fácil. Y triste que muchas congregaciones se han ido por esa vía del facilismo. Vamos a inventarles cosas para divertirlos. No, vamos a instruirlos, vamos a disciplinarlos, vamos a discipularlos. A eso, ese es el llamado que Dios hace a los jóvenes hoy. A eso los llama. Y a eso nos llama a todos, porque todos somos responsables por el principio de la fraternidad. Ese joven que no tiene padre o madre cristiano puede tener un padre o madre aquí en esta iglesia que le ayude, que le oriente, que le aconseje, que lo llame, que esté pendiente. Difíciles de decir, y las que de pronto él no quiere escuchar. ¿Ya ven? Entonces, meditemos eso en toda nuestra responsabilidad de mentoría y de discipulado, para que realmente seamos un hogar de orientación para muchos jóvenes. Ya se acabó el tiempo, oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu
amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Ayúdanos que nuestros jóvenes la mediten, la vivan, la guarden, Señor. Y ayúdanos a nosotros a enseñarles a guardarla, a enseñarles a vivirla, Señor, de acuerdo a la instrucción que tú mismo nos has dado en todo este peregrinaje. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido negligentes. Ayuda, Señor, a todos los matrimonios, a todos los hermanos mayores, hombres y mujeres, para que podamos ser lugar de bendición para estos jóvenes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.